Mi nombre es Analía. Tengo 40 años y junto con mi amiga dirigimos un negocio a través de Airbnb aquí en el Reino Unido. Tenemos varias propiedades en Londres y mientras mi amiga se encarga del respaldo financiero, yo manejo el negocio diario, ocupándome de las reparaciones, consultas de los huéspedes y la inspección de las propiedades, tanto antes de la llegada de los huéspedes como después de que se van. Como te puedes imaginar, el verano es nuestra temporada más ocupada, y el negocio también aumenta bastante alrededor de Navidad. Pero siempre tenemos un periodo muy tranquilo en otoño, donde nos cuesta cubrir los gastos, y realmente afecta nuestras ganancias anuales. Así que imagina nuestra alegría cuando el año pasado recibimos una reserva de 3 semanas para una de nuestras propiedades más lujosas en el norte de Londres. Fue un gran día de pago para nosotros, incluso con el descuento por bloqueo que impone Airbnb, y tratamos de ser lo más acogedores y complacientes posible para aumentar la posibilidad de recibir negocios repetidos. Para aquellos que han usado Airbnb antes, sabrán que la gran mayoría de las reservas son completamente sin contacto, y ese estilo de reserva solo aumentó durante la pandemia. Eso significa que no conocimos a nuestros inquilinos ni una sola vez, y durante toda su estancia de 3 semanas, no recibimos ni una llamada de ellos. Lo único que sabíamos es que uno de los 2 huéspedes era una chica llamada Alice. Alice pagó el depósito, la tarifa de alquiler, todo. Así que a mitad de la estancia le mandé un mensaje a Alice para preguntar si todo iba bien. La respuesta no dijo nada más que, bien, gracias. Así que asumimos que su estancia estaba siendo maravillosa. No me quejaba de que fueran huéspedes de bajo mantenimiento, porque, aunque no me importa ayudar cuando y donde sea necesario, no hay nada peor que un huésped que te llama cada 5 minutos preguntando dónde están las cosas, o diciendo que algo está roto cuando no lo está. Cuando terminaron sus 3 semanas, fui al piso para asegurarme de que todo estuviera en orden. No esperaba que hubiera ningún problema. Tal vez algunas toallas en el suelo, tal vez una bolsa de basura llena, lo habitual que la gente deja cuando tiene prisa por irse. Antes, alguien había hecho un desastre en uno de los pisos después de tener una fiesta toda la noche, así que siempre estaba preparada para ser recibida por un espectáculo horrible. Pero nada podría haberme preparado para lo que encontré en ese piso ese día. Supe que algo estaba mal casi inmediatamente después de intentar entrar al piso, ya que parecía haber algo bloqueando la puerta desde el otro lado. Me tomó varios empujones entrar. Luego vi que alguien había apilado unas sillas contra la puerta como medio de retrasar el acceso, pero no de bloquear completamente la entrada. También noté lo frío que estaba, lo que fue la primera pista de que alguien había dejado una de las ventanas abiertas, algo que específicamente pedimos a los huéspedes que no hagan ya que la zona tenía un problema de palomas. Deduje rápidamente que quien trató de bloquear la puerta lo hizo, y luego usó una ventana para salir del piso. ¿Por qué razón en el nombre de Dios querrían hacer eso? Era un completo misterio para mí, al menos por los siguientes minutos. Entré en la sala de estar para cerrar la ventana, y pude decir que era la sala de estar por la brisa fría que venía de allí, y fue cuando vi el desastre que habían hecho. Pero a diferencia del desastre que dejan los que hacen fiestas, que tiende a ser montones de botellas y latas vacías, colillas de cigarrillos, ese tipo de cosas, el lugar parecía que había habido algún tipo de pelea. Un montón de vasos y platos estaban rotos, las sillas desaparecidas, las mesas volteadas. Era un completo desastre. El siguiente lugar que revisé fue el dormitorio, decidiendo dejar el baño para el final porque sinceramente temía lo que hubiera sido dejado allí, y ver el estado en que había quedado el dormitorio solo me hizo temer aún más. Había todo tipo de envoltorios de condones vacíos por todo el dormitorio, así como todo tipo de juguetes para adultos esparcidos por la habitación. Las sábanas tenían manchas y Dios sabe de qué habían salido, pero toda la habitación apestaba a ya sabes qué. Era repugnante. Finalmente, me armé de valor para revisar el baño para ver qué tipo de desastre se había dejado, esperando algo horrible que probablemente tendría que pasar el resto de la mañana limpiando. Pero como dije, nunca podría haber estado preparada para lo que había detrás de esa puerta. Empujé la puerta del baño, eché un vistazo adentro y la cerré inmediatamente después de ver algo tendido en la bañera. Algo con forma de persona. Digo con forma de persona porque, solo por el segundo que lo vi, en realidad no parecía una persona, al menos no una viva.
Estaba todo grumoso y cubierto de sangre, casi como si fuera solo pedazos de carne fresca, masacrados y apilados uno encima del otro. Creo que al principio solo estaba en negación sobre lo que vi. Quiero decir, no quería que fuera lo que era. Así que en esos pocos momentos traté de pensar en todo lo que podría haber sido en lugar de lo que realmente era. No sé qué me llevó a abrir la puerta de nuevo. Ciertamente no quería hacerlo, si eso tiene sentido. Creo que realmente logré convencerme de que lo que vi no era real, que solo había asumido lo peor después de ver el resto del piso, y que simplemente no era tan malo como pensaba. Solo que era tan malo como pensaba. Si acaso era peor. Era un cuerpo, y solo estaba allí tendido en la bañera en la peor condición que puedas imaginar. Parte de la razón por la que no lo reconocí como tal de inmediato es porque la cara de la chica estaba tan golpeada que ni siquiera parecía humana. No había un solo parche de piel que no tuviera sangre secándose en él, pero no era esa sangre marrón que se había secado. De hecho, aún parecía algo fresca, como si solo hubiera estado allí unas pocas horas como máximo. Inmediatamente saqué mi teléfono, marcando el 911 para decirles que necesitaba a la policía lo más rápido posible. La chica, que supongo era la que había alquilado con nosotros, simplemente estaba allí perfectamente quieta y no podía escuchar su respiración ni nada, así que solo asumí que estaba muerta. Incluso le dije al tipo al otro lado de la línea que estaba casi segura de que estaba muerta, y fue cuando me pidió que revisara su pulso para asegurarme. Hice lo que me pidió 100% segura de que no sentiría nada, porque en mi mente nadie en el mundo podría sobrevivir al tipo de violencia que ella había sufrido. Ni siquiera creo que estuviera tocando el lugar correcto en su cuello al principio porque, nuevamente, no podía sentir nada. Después de esforzarme un minuto tratando de recordar el nombre de la chica, creo que simplemente me quedé en blanco por el pánico y solo dije Alice. Y luego abrió los ojos. Que eso sucediera, como si realmente hubiera vuelto de la muerte o algo así, fue el momento más aterrador de mi vida. Fue absolutamente horrendo. También tenía los ojos llenos de sangre y uno de ellos no tenía absolutamente nada de blanco, era solo un lío rojo brillante de vasos sanguíneos rotos. Luego, tan pronto como puso los ojos en mí, comenzó a gritar y a golpearme, aterrorizándome tanto que solo corrí fuera del piso y al pasillo afuera mientras gritaba, «¡Está viva! ¡Está viva!», por el teléfono. Recuerdo que el tipo al otro lado del teléfono me dijo que fuera y desbloqueara la puerta principal del edificio del piso, ya que era un lugar antiguo con una puerta que podías dejar con pestillo. Después tuve que correr de nuevo arriba para asegurarme de que la chica no saliera del piso, ya que obviamente había entrado en modo de lucha o huida después de despertarse, y pensar que aún estaba en peligro. Cuando llegué arriba, la chica estaba medio desnuda, solo desplomada en el pasillo fuera del piso, y estaba llorando a mares. Le dije que se quedara quieta y que la ambulancia estaba en camino, y todo lo que hizo fue llorar esos sollozos ahogados mientras sus lágrimas limpiaban la sangre de su cara. Esa es otra imagen que nunca podré sacar de mi cabeza, como sus lágrimas realmente parecían limpiar la sangre de las partes de su cara deformada que tocaban. Cuando llegaron los paramédicos, descubrí que la única razón por la que no había huido después de despertarse gritando era porque literalmente no podía. No sé qué tipo de daño le habían hecho en las piernas, pero los paramédicos tuvieron que traer una camilla al pasillo para bajarla a la ambulancia. Después de que la llevaron al hospital, un segundo grupo de policías, el primero se fue con ella al hospital, me pidió que me quedara fuera del piso en nombre del equipo forense que estaba en camino. Luego procedieron a hacerme un montón de preguntas sobre exactamente lo que había visto y lo que sabía sobre las personas que alquilaban. Obviamente, sabía casi nada, aparte de su nombre y el tiempo que habían estado alojadas, pero respondí sus preguntas lo mejor que pude. También me prometieron mantenerme al tanto sobre ciertos detalles de la investigación para que pudiera pasar los detalles a nuestra compañía de seguros para la eventual reclamación que íbamos a presentar con ellos. Aproximadamente una semana después, recibí una llamada de un oficial y, aunque no me dijo exactamente qué había sucedido, me contó todo lo que tenía permitido contarme. Básicamente las dos chicas que alquilaron el piso eran trabajadoras sexuales. Venían del norte para usar el lugar como una especie de base de operaciones durante 3 semanas, porque podían cobrar más por sus servicios en Londres que en el norte. Al menos esa era su lógica. Aparentemente su idea funcionó muy bien.
y habían tenido unas semanas rentables y relativamente sin problemas. Pero entonces, la noche antes de que debían salir, unos gánsteres locales se enteraron de su pequeña operación, y no les gustó que estuvieran operando en su área. Aparentemente estas chicas cobraban bastante dinero, pero aún era menor que la tarifa que estos gánsteres habían acordado para todas sus chicas. Así que tramaron un plan. Invadirían el piso en el que las chicas se estaban quedando. Las asustarían lo suficiente para que se fueran del área, y tomarían el dinero que habían ganado en el proceso. Pero el asunto es que las chicas no guardaban mucho dinero en el piso con ellas, y llevaban el efectivo a un amigo suyo que vivía en Londres. Por eso solo una chica terminó siendo dejada en la bañera. Ella fue la única a la que golpearon y torturaron como medio para asustar a la otra chica, a la cual forzaron a salir por la ventana antes de llevarla a donde habían guardado todo su dinero. Eso fue todo lo que me dijeron. Y aunque el oficial insinuó que tenían a algunos tipos bajo custodia, obviamente no podía decirme quiénes eran ni a quiénes estaban afiliados, y esa fue toda la información que obtuve, ya que la policía no volvió a ponerse en contacto, salvo para decirnos que podíamos usar el apartamento de nuevo, y yo estaba más enfocada en la reclamación del seguro que en cualquier otra cosa después de eso. Ese fue el peor incidente en la historia de nuestro pequeño negocio de Airbnb, y probablemente una de las peores cosas que he visto en toda mi vida. Hace unos años mi novia y yo decidimos salir de la ciudad por unos días alquilando un Airbnb. Pasamos un tiempo viendo varios lugares diferentes y finalmente nos decidimos por una casa de huéspedes en una granja, a unas 2 horas en coche fuera de la ciudad. Era una pequeña casa de huéspedes en una granja justo al otro lado de la casa principal, donde debían vivir los dueños. Hablamos un poco por correo electrónico después de pagar el lugar. Solo cosas pequeñas como si queríamos que nos dejaran vino o café a nuestra llegada. Fueron muy amables en ese sentido. Luego, unos días antes de nuestra partida, de repente dejaron de responder a nuestros correos electrónicos. Fue un poco preocupante, pero no mucho. Quiero decir, pagamos nuestras tarifas y todo eso. Así que definitivamente teníamos derecho a alquilar la pequeña casa de huéspedes durante la semana que pagamos. Además, pensamos que simplemente estaban ocupados, o algo así, y que nos responderían tan pronto como pudieran. Nos dijeron en un correo electrónico que las llaves del lugar estarían en una caja de seguridad adherida al porche, y que nos enviarían el código por correo electrónico el día antes de nuestra llegada, o el mismo día por razones de seguridad. Pero como dije, parecieron desaparecer por completo unos días antes, y terminaron sin enviarnos ningún código. Estábamos un poco molestos, como cualquiera podría estar ya que ya habíamos pagado y todo eso. Sé que probablemente deberíamos haber cancelado el viaje y obtener un reembolso de Airbnb, pero realmente nos gustaba la idea de quedarnos en esa granja, ya que sería el descanso perfecto de nuestras ajetreadas vidas urbanas. Así que decidimos jugárnosla, conducir hasta allí y obtener el código de la caja de seguridad, llamando a la puerta de la casa principal en lugar de depender del correo electrónico y demás. El lugar fue relativamente fácil de encontrar, y tanto la casa principal como la pequeña casa de huéspedes se veían increíbles. Solo había un problema. La puerta de la casa principal estaba abierta de par en par, y había un rastro de ropa y objetos domésticos que conducían a un lugar donde parecía que había estado estacionado un camión o un coche. Como puedes imaginar, nos dimos cuenta de inmediato de que algo no estaba bien, ya que parecía que quien vivía allí se había ido con prisa por alguna razón. Solo para asegurarnos, caminamos hasta la puerta, llamamos aunque estaba abierta y dijimos «hola» y cosas así. No obtuvimos ninguna respuesta, así que definitivamente no había nadie en casa y no teníamos sus números de teléfono, así que no podíamos ponernos en contacto con ellos para averiguar a dónde habían ido o cuándo regresarían. No es que realmente pensáramos que iban a regresar pronto. El rastro de cosas nos daba una buena idea de que nadie querría regresar en absoluto. Las únicas preguntas reales que nos enfrentábamos eran ¿por qué demonios la familia se fue con tanta prisa? ¿Y qué exactamente los asustó tanto que quisieran irse tan rápido? No nos quedamos mucho tiempo. Las malas vibras eran realmente fuertes y mi novia me rogaba que nos fuéramos casi desde el momento en que salimos del coche. Pero en el tiempo que estuvimos allí, no vimos sangre ni nada por el estilo, tampoco agujeros de bala,
Nada que indicara lo que había sucedido para que la gente quisiera huir. Nos aseguramos de llamar a la policía de camino de regreso a la ciudad solo para informarles que algo había pasado, si no lo sabían ya. Obtener nuestro dinero de vuelta de Airbnb fue mucho más fácil de lo que pensábamos también. Supongo que tampoco pudieron ponerse en contacto con la familia, y como aún era el día en que debíamos registrarnos, el dinero todavía estaba en limbo digital, o lo que sea el sistema que usan, y obtuvimos el dinero bastante rápido. Siempre me pregunté qué pasó con la familia, aunque no obtuvimos ninguna respuesta real al respecto, aparte del hecho de que nos devolvieron el dinero bastante rápido, lo que supongo significaba que no impugnaron el reembolso con Airbnb. Desde entonces hemos alquilado en Airbnb sin que se repitiera la misma sensación de escalofrío. Así que, aunque definitivamente recomiendo usar la compañía, supongo que nunca sabes con qué te vas a encontrar hasta que estás allí. Hace unos años, mi esposo y yo alquilamos un Airbnb en la ciudad en la que vivimos para una pequeña staycation. Tenemos un apartamento pequeño y alquilamos uno grande y elegante por un fin de semana mientras los padres de mi esposo cuidaban a nuestro hijo, que tenía 3 años en ese momento. Llegamos al lugar y era tan bonito como en las fotos, pero el único problema era que la sala de televisión tenía un olor muy fuerte. Ni siquiera era un mal olor, olía muy fuerte a productos de limpieza, lo cual no es lo peor que podría oler un lugar, pero rozaba lo insoportable. No pasamos mucho tiempo allí el primer día, principalmente porque salimos a cenar y al cine antes de tomar un baño juntos y acostarnos. Pero al día siguiente, mientras estábamos en la lujosa sala de televisión, el olor realmente comenzó a molestarnos. Intentamos abrir algunas ventanas y eso ayudó un poco, pero era casi invierno, así que incluso con la calefacción al máximo, terminó siendo incómodamente frío en el único lugar donde realmente queríamos estar. Terminamos haciendo una prueba de olfateo de todo para averiguar exactamente de dónde venía el olor, y al final, ambos decidimos que venía de la alfombra. Entonces, casi de inmediato mi esposo tira de la alfombra para ver si había alguna mancha debajo, algo que pudiera indicar por qué alguien había usado tantos productos de limpieza en ella, pero no se movía. Resulta que tenía esas cosas adhesivas de doble cara para mantenerla en su lugar, así que nos costó un poco de esfuerzo, pero finalmente la levantamos del suelo. Casi de inmediato vemos lo que hay debajo y ambos decimos «Oh, Dios mío», porque había una enorme mancha marrón oscuro en los paneles de madera. Ambos supimos lo que era de inmediato, y exigimos respuestas tanto del propietario como de Airbnb. Airbnb fue el más receptivo, pero no sabían nada al respecto. El propietario, por otro lado, colgó y prácticamente desapareció en cuanto se dio cuenta de qué trataba la llamada. Tuvimos que buscar la dirección en Google junto con palabras clave como asesinato, y casi de inmediato encontramos artículos sobre cómo un hombre había matado a su novia en el mismo apartamento, tal vez solo unos meses antes. El propietario debió haber comprado el lugar, contratado a alguien para hacer una limpieza a medias y simplemente poner el lugar en Airbnb para que alguien lo alquilara, y ese alguien terminamos siendo nosotros. Volvimos a casa cancelando nuestra pequeña staycation, pero no sin antes tomar varias fotos de la mancha en el suelo y enviarle a los servicios de atención al cliente de Airbnb los artículos sobre el asesinato. Ellos lograron reembolsarnos el dinero y nos prometieron que el propietario tendría sus propiedades eliminadas de la lista porque, aparentemente, se supone que debes informar a la empresa sobre cosas como esa antes de poner un anuncio de un lugar. Pero la siguiente vez que buscamos un lugar para una staycation, vimos el mismo anuncio, como si Airbnb nos hubiera ignorado por completo. Nos pusimos en contacto de nuevo para dejar una queja formal contra la empresa, pero esa vez, Airbnb dijo que la mancha había sido limpiada por completo, y que estaban personalmente satisfechos de que la calidad cumplía con sus términos de servicio. Quiero decir, supongo que la gente ha muerto en muchos apartamentos en toda la ciudad, y es más fácil saber en algunos que en otros, pero el hecho de que supiéramos que algo terrible había sucedido allí no nos sentaba bien en absoluto. No estoy hablando de espíritus o algo sobrenatural, es solo que es realmente inquietante saber que algo espeluznante ocurrió en un lugar donde la gente está tratando de relajarse y divertirse.
Hace unos años, un amigo mío y yo alquilamos un Airbnb en Berlín para el fin de semana, un ático convertido con 2 camas y algunas comodidades básicas. La primera noche, alrededor de las 4 a.m., escuché pasos subiendo la última escalera que llevaba directamente a la puerta del ático. Lo siguiente que supe fue que vi la puerta abriéndose lentamente, como si alguien intentara entrar a hurtadillas, y sentí una punzada de terror al darme cuenta de que habíamos olvidado cerrarla con llave. Me quedé allí, con los ojos pegados a la puerta mientras seguía abriéndose, hasta que llamé, pensando que era mi amigo tratando de jugarme una broma. No hubo respuesta, pero la puerta dejó de abrirse por un segundo. Llamé de nuevo una y otra vez y no obtuve respuesta. Entonces la puerta se abrió de golpe, golpeando contra la pared, y vi la silueta de una persona distorsionada por la oscuridad e iluminada desde la ventana detrás de ella. Entré en modo de lucha o huida. Salté de la cama y agarré una lámpara cercana para usarla como arma. La balanceé mientras rodeaba la figura, y después de lo que parecieron unos minutos, pero que probablemente solo fueron unos segundos, me encontré con un camino despejado hacia la puerta y la escalera. Luego lancé la lámpara al intruso y bajé corriendo las 3 plantas de escaleras con tanta energía que tuve suerte de no caer y lastimarme. Desperté a mi amigo, le dije que nos íbamos de inmediato, que llamaríamos a la policía y que debía unirse a mí. Unos minutos después llegaron mis otros amigos y nos dijeron que el lugar estaba despejado, pero que éramos idiotas por dejar la puerta abierta y destrozar el lugar. Dejamos la puerta abierta pero no destrozamos el lugar. Eso debió haber sido el intruso. Nunca he vuelto a quedarme en un lugar tan dudoso como ese, y no lo haría ni aunque me pagaran. Allá por el 2018, terminé volando a Grecia para unas vacaciones en solitario de una semana. Había algunos hoteles que tenía en mente mientras planificaba el viaje, pero por el mismo precio podía conseguir un apartamento entero en Airbnb, y algunas de las opciones disponibles para alquilar eran absolutamente increíbles. Por el precio de una habitación de hotel con baño, podía obtener un apartamento que parecía algo en lo que un verdadero millonario podría quedarse durante una visita a la Riviera Francesa o algo así. Grecia no tiene exactamente la economía más fuerte, así que tenía sentido que fuera tan barato, pero aún así, comparado con otros listados, no había forma de describir lo que no fuera sospechosamente asequible. Como cualquier persona sensata hubiera hecho, inmediatamente fui a verificar las reseñas, y aunque tenía muchas reseñas de 5 estrellas y elogios hacia el dueño del apartamento, seguía pensando que todo era demasiado bueno para ser verdad. Pero de nuevo, solo había 2 ventanas en las que el lugar no estaba reservado, así que no solo eso mostraba que otras personas estaban generalmente interesadas en el lugar, sino que también significaba que era un caso de o lo reservas o lo pierdes. Podía reservar el lugar, comprobarlo, y si resultaba ser una pesadilla bien disfrazada, tal vez solo podría encontrarme una cadena hotelera con una habitación más sencilla pero más confiable, y usar el lugar solo para descansar la cabeza después de largos días explorando mi hogar ancestral. El vuelo a Grecia fue el primer vuelo largo en el que había estado, y todo el proceso me agotó por completo. Es raro que solo estar sentado en un avión durante casi 10 horas pueda hacer eso a una persona, pero supongo que fue principalmente el estrés lo que me agotó, preocupándome de que había perdido mi pasaporte o mi billete electrónico, constantemente preocupándome de que había dejado algo crucial en mi apartamento. Sé que son cosas irracionales de un viajero primerizo, pero después del alivio de aterrizar sin problemas y llegar al Airbnb, sentí que podría dormir durante días. Incluso la euforia de ver el apartamento no me mantuvo despierto por mucho tiempo, y Dios mío, estaba eufórico. Era todo lo que podría haber deseado. Un magnífico mosaico de azulejos en blanco y negro y escaleras de caracol de hierro forjado. Diablos, podrían haber cobrado el doble del precio, y la gente aún habría pagado para quedarse en un lugar así. Pero entonces quedaba la pregunta, ¿por qué exactamente los dueños cobraban una tarifa tan baja? Sé que era una gran pregunta, una que cualquier persona sensata seguiría haciéndose, pero supongo que la belleza del lugar y mi agotamiento hicieron el cóctel perfecto para borrar mi mente de pensamientos, y me dije a mí mismo que podría revisar el lugar adecuadamente a la mañana siguiente, después de una buena noche de sueño.
Recuerdo haberme despertado justo antes del amanecer por el sonido de algo rascando muy cerca de mí. Tal vez rascar no sea la palabra correcta, pero terminé inclinándome hacia la mesa de noche, encendiendo la luz y viendo lo que definitivamente era una cucaracha corriendo hacia la oscuridad debajo de la cama. Odio los insectos y las cucarachas tienen que estar en la cima de la lista para mí, y de repente, entendí por qué el precio del Airbnb era tan bajo. Todo el edificio probablemente tenía una infestación de la que no podían deshacerse, y tal vez no podían permitirse fumigar el lugar. Así que esperaban ganar unos cuantos dólares rápidos de Airbnb para poder permitírselo. Esa pequeña teoría mía tenía mucho más sentido cuando los dueños me negaron cualquier tipo de reembolso, dándome una excusa de que Grecia tiene muchos insectos en verano, y que otros huéspedes no tuvieron problema con eso. Sabían lo que estaban haciendo, actuando como si una infestación de cucarachas fuera como tener unas cuantas moscas en casa, y conseguir un reembolso se convirtió en toda otra historia, solo que no tan aterradora como la que tengo que contar aquí. Así que, si no estaba claro, no había forma de que pasara otra noche en un lugar con cucarachas tan cerca de la cama, y por suerte no había desempacado en ese momento, así que pude simplemente agarrar mis cosas, subir al coche de alquiler y conducir por la ciudad hacia el puerto donde sabía que había un montón de hoteles. Solo que mientras conducía, sentí que algo andaba mal con mi oído izquierdo, como si se sintiera frío por dentro. Empecé a pensar que tal vez tenía algún tipo de infección de oído, que el agotamiento y el estrés de volar habían afectado mi sistema inmunológico, pero estaba de camino a reservar una nueva habitación de hotel y a empezar una épica batalla de correos electrónicos para obtener un reembolso, así que no estaba en posición de hacer nada al respecto. Pero el caso es que eran como las 5 o 6 de la mañana en ese momento, así que no había clínicas locales abiertas para que me revisaran. Así que cuando la sensación extraña en mi oído comenzó a empeorar, decidí detenerme cerca del puerto y meter un hisopo de algodón en mi oído para ver si había sangre o pus o lo que fuera. Disculpas a aquellos que encuentran eso un poco asqueroso, pero si es así dejen de leer ahora porque las cosas están a punto de ponerse mucho, mucho peor. Me detuve. Busqué en mi equipaje de mano una pequeña caja de Tupperware con cosas del baño, saqué un hisopo de algodón y lo inserté suavemente en mi oído. Pero cuando lo hice sentí que algo se movía dentro de mi oído. En ese momento no podía decir si era porque había empujado un trozo de cera o algo más arriba en mi canal auditivo. Pero cuando saqué el hisopo de algodón, vi dos cosas delgadas y marrones pegadas a la punta. Recuerdo mirarlas y pensar, ¿qué demonios son esas? Hasta que de repente, la idea me golpeó como una pared de ladrillos cayendo sobre mí. Moví la cabeza de nuevo y sentí ese mismo movimiento extraño en mi oído izquierdo, y me di cuenta de algo que era como una pesadilla hecha realidad. Había cucarachas cerca de mi cama cuando me desperté. Algo se movía en mi oído. Las dos cosas delgadas en el hisopo eran patas de cucaracha, y había una maldita cucaracha dentro de mi canal auditivo. Estuve en completa negación durante 1 minuto o 2 diciendo, no, 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 en voz alta, tratando de convencerme de que era otra cosa. Pero cuando acepté lo que estaba sucediendo comencé a hiperventilar. Me tomó un tiempo calmarme, pero cuando lo hice, el siguiente paso fue agarrar las pinzas que tenía conmigo, insertarlas cuidadosamente en mi oído y tratar de sacar la cucaracha yo mismo. Apenas puedo describir lo horripilante que fue intentar trabajar con las pinzas, tocar la cucaracha y luego sentir cómo trataba de escabullirse más adentro de mi canal auditivo. Era como si intentara perforar mi cerebro. Sé que no es exactamente así como funcionan los oídos y los cerebros, y que no están remotamente conectados de esa manera, pero en mi estado somnoliento y aterrorizado, eso es exactamente lo que sentí que estaba haciendo. Cuanto más lo intentaba, más parecía que se alejaba de las pinzas, y me di cuenta de que si realmente iba a sacar la cucaracha de mi oído, tendría que conducir hasta un hospital. Así fue como terminé conduciendo hasta el Hospital Universitario de Patras, y durante todo el trayecto, fui muy consciente de que la cosa intentaba escabullirse más en mi canal auditivo. En este punto, creo que debería dejar claro que, aunque nada de esto fue realmente doloroso de ninguna manera, fue con mucho la peor tortura mental que he experimentado en toda mi vida. Entrar a la sala de emergencias fue el primer golpe de suerte que tuve, ya que por ser muy temprano un lunes por la mañana,
Casi no había nadie más esperando para ser atendido por los médicos. Después de que una combinación madre-hija fuera atendida, me llamaron al mostrador para explicar cuál era el problema. La primera enfermera con la que hablé no hablaba inglés muy bien, así que tuve que esperar unos minutos más mientras encontraba a alguien que sí lo hablara. La siguiente enfermera hablaba un inglés increíble, pero cuando le expliqué la situación tenía esa expresión en la cara que decía que simplemente no me creía. Me preguntó si estaba en dolor y le dije que no, pero que sentía que iba a vomitar. Ella todavía parecía escéptica, pero luego me llevó a ver a un doctor que miró dentro de mi oído con un otoscopio, y aunque no hablo griego, la reacción apagada del doctor me dijo que definitivamente había una cucaracha en mi oído. Usando a la enfermera como traductora, el doctor me dijo que lo más importante era que me mantuviera tranquilo mientras me ponían una especie de brazalete. Me dijeron que sacar la cucaracha sería relativamente fácil y que podían sacarla al 100%, pero que tenía que intentar mantener la calma. Si no me mantenía tranquilo, no podría quedarme quieto. Y para sacar la cucaracha iban a necesitar usar instrumentos bastante delicados, que podrían dañar mis oídos si no me quedaba perfectamente quieto. Escuchar eso no fue precisamente relajante, pero la enfermera me aconsejó que controlara mi respiración y me enfocara en el hecho de que todo iba a estar bien, y eso realmente me ayudó a recuperar mi enfoque. Después de eso, otra enfermera me tomó la presión arterial, que resultó estar alarmantemente alta, pero lo atribuí al estrés de toda la situación, y todos acordamos que no necesitaba ningún tipo de medicación para ello. No tenía idea de por qué estaban haciendo todas estas pruebas conmigo, y estoy seguro de que tenían sus razones, pero yo solo estaba desesperado porque llegaran a la extracción de una vez. Afortunadamente, eso fue lo siguiente que hicieron, y la enfermera explicó todo lo que el doctor estaba diciendo, cómo iban a usar una sustancia llamada lidocaína como preparación para sacar la cucaracha. La lidocaína actuaría como un agente anestésico, haciendo que la extracción no doliera mientras también mataba a la cucaracha. La lidocaína hizo su trabajo bien, pero antes de que lo hiciera, la cucaracha se volvió loca tratando de escapar del líquido. Y esto fue probablemente lo peor que sentí. Y estoy tan contento de que haya terminado después de eso. Pero literalmente poder sentir cómo el bicho moría en mi oído, acelerando y acelerando, y luego simplemente desacelerando mientras moría. No estoy seguro de que haya palabras en el idioma inglés para describir lo aterrador que fue todo. Después de unos 2 minutos de sentir que la cucaracha moría, el doctor tomó unas grandes pinzas curvadas y comenzó a sacar la cucaracha, pero no de una sola vez. Lo hizo pieza por pieza. Una vez que todo salió de mí, o al menos lo que podían sacar, la enfermera me mostró lo que habían sacado en una servilleta. Supongo que habría sido de aproximadamente 2,5 centímetros de largo cuando estaba intacta. Lo que sé que no es tan grande, pero seguía siendo una cucaracha corriendo por mi canal auditivo, así que no me importa cuán pequeña era. Después de eso revisaron mi canal auditivo una última vez solo para asegurarse de que no quedaba nada atrás, y básicamente me dijeron que era libre de irme con una receta de antibióticos orales y un tipo que necesitaría poner directamente en mi oído. Mi oído izquierdo básicamente se sintió entumecido durante las siguientes 24 horas, pero a medida que avanzaba la semana, no se sintió mucho mejor. Supongo que fue solo el resultado de haber tenido mi oído invadido tanto por una cucaracha como por un par de pinzas quirúrgicas, pero la sesión de rascado medio muerto en mi oído simplemente no se detuvo. Así que, cuando regresé a Baltimore, fui a mi médico para que me revisara de nuevo. Así que alrededor de una semana después de regresar de Grecia, fui a mi cita y le conté todo sobre el trauma de la cucaracha. Pero solo para estar seguros, ella pidió a un asistente médico que enjuagara mi oído con la esperanza de que eliminar cualquier acumulación de cera ayudara a mi audición y a deshacerse de la presión. Luego, una vez que mi oído había sido enjuagado, ambos lo revisaron. No puedo ni empezar a explicar cuánto me hundió el corazón cuando escuché al asistente del médico decir que veía lo que creía ser una pata de insecto espinosa dentro de mi canal auditivo. Me sentí enfermo. El calvario ni siquiera había terminado, y todo lo que quería era que finalmente terminara. Mi médico terminó enjuagando mi oído de nuevo y sacando 6 piezas más de la cucaracha que los médicos griegos no habían visto. Y esto es casi 2 semanas después de que todo el incidente ocurriera por primera vez.
Supongo que lo que había estado viendo no era toda la cucaracha, y solo quería que fuera toda la cucaracha por puro deseo. Lloré en silencio mientras todo esto sucedía, y mi médico fue increíble porque en realidad me dio un abrazo cuando todo terminó. Ella ha sido mi médica de familia durante años, así que teníamos una relación bastante cercana en ese sentido, para aquellos que se preguntan por qué se estaba poniendo tan personal. Pero también me consoló porque me dijo que podría haber más de la cucaracha en mi oído, y que iba a hacerme una cita de emergencia con un otorrinolaringólogo para el día siguiente. Cuando terminó la cita, fui a casa e intenté relajarme lo mejor que pude antes de ir a la clínica de otorrinolaringología a la mañana siguiente. Cuando llegué allí, me sentaron en esta cómoda silla de examen y el otorrinolaringólogo colocó una especie de microscopio junto a mi cabeza. No dijo mucho en todo el examen. Básicamente todo se llevó a cabo en silencio hasta que dijo las temidas palabras de «Hay algo ahí dentro, está bien». Lo siguiente que sé es que está usando lo que parecía un gran par de tijeras con un extremo romo para buscar en mi canal auditivo el resto de la cucaracha. Esta vez no se usó ningún tipo de agente anestésico, así que fue realmente doloroso a veces, y debido a la pieza de equipo que estaba usando, podía escuchar las piezas de la cucaracha crujiendo mientras las agarraba y las sacaba. Incluso cuando terminó y había enjuagado mi oído con agua de nuevo hasta el punto de que estaba 99% seguro de que había sacado todo, aún no me sentía mucho mejor. Eso me sorprendió porque pensé que una vez que todo estuviera fuera, realmente empezaría a sentirme libre de todo, pero no fue así. En cambio, no podía dejar de pensar en el hecho de que los restos de esa cucaracha existieron en mi oído durante casi 2 semanas, lo que significaba que aún había una posibilidad de que desarrollara una infección de oído desagradable. Solo he logrado superar todo esto en el último año más o menos, pero aún así tengo un miedo mortal a cualquier insecto que pueda encontrar su camino en mi oído, especialmente cucarachas. No soy ni de cerca tan malo como solía ser, pero definitivamente sigue siendo un problema para mí, y honestamente no espero superarlo completamente en el corto plazo. En junio de 2018, los anestesiólogos del área de Boston, Jalisa Jackson y Shidoji Uwandu, decidieron tomar unas vacaciones de una semana en el sur de California. Jalisa, de 29 años, y Chidose, de 28 años, se habían conocido mientras estudiaban en la prestigiosa Universidad de Medicina Johns Hopkins en Baltimore, y ya eran pareja cuando se mudaron juntos a Boston. Su vida personal estaba marcada por una relación romántica y profundamente amorosa, pero sus vidas profesionales eran extremadamente estresantes, ya que cada uno trabajaba rutinariamente turnos de 14 horas, 5 o 6 días a la semana. Incluso en sus días libres, a veces los llamaban para realizar procedimientos médicos esenciales. Ambos encontraban este estilo de vida agotador, por lo que, cuando llegó el momento de elegir un lugar de vacaciones, optaron por un destino lo más lejos posible de Boston, Los Ángeles. Después de viajar 4.830 kilómetros a través del país, se registraron en una pequeña casa de huéspedes junto al océano que habían alquilado a través de Airbnb. El lugar tenía excelentes críticas, y su propietario era tan popular entre los inquilinos que la empresa lo había designado como Superhost, lo que significaba que brindaba un servicio al cliente casi impecable y estaba fácilmente disponible para quienes se hospedaban en la propiedad. Al llegar a la propiedad, los esperaba una botella de vino frío junto con una nota de bienvenida amistosa del propietario, quien se refería a sí mismo como JJ. Les deseaba una estancia agradable. Les agradecía por su elección y dejaba sus datos de contacto por si necesitaban algo. Sintiendo que estaban en buenas manos, Jalisa y Chidose guardaron sus cosas y se acomodaron para pasar la noche. Creían que iban a tener unas vacaciones de ensueño, el antídoto perfecto para sus vidas profesionales tan estresantes. Sin embargo, pocos sabían que sus vacaciones se convertirían en una pesadilla viviente. Alrededor de las 5:30 de la mañana siguiente, la pareja se despertó con el sonido de fuertes golpes violentos en la puerta principal. El alboroto casi los asustó de muerte, pero la valiente Jalesa tomó su teléfono, se preparó para llamar al 911 y se acercó a la puerta para ver qué estaba pasando. Al acercarse escuchó una voz masculina ruda gritando: «Sé que estás ahí, Kevin». Jalisa miró por la mirilla de la puerta
y vio a un hombre desquiciado y enfurecido al otro lado. Después de gritarle que se alejara de la propiedad, decidió llamar a JJ para informarle de lo que estaba sucediendo. Pero justo cuando comenzó a sonar el tono de llamada, se escuchó el sonido de un teléfono sonando al otro lado de la puerta. Jalesa entonces abrió la puerta, miró al hombre directamente a la cara y le preguntó: «¿JJ?». Sin embargo, el hombre simplemente la miró con una expresión de sorpresa, y luego salió corriendo hacia la noche. Como pueden imaginar, Jalisa estaba horriblemente confundida, al igual que Chidosi cuando se le contó lo sucedido. Exigiendo una respuesta, Jalesa comenzó a llamar a JJ insistentemente, hasta que finalmente respondió su teléfono. JJ parecía completamente indiferente ante el extraño incidente y le dijo a Jalesa: «Sí, ese era yo. Perdón por la confusión, pero no tengo tiempo para darte una explicación. Que tengas un buen tiempo en Los Ángeles». Jalisa trató de obtener más explicaciones, perpleja e indignada de que un supuesto superhost, que parecía tan cálido y amigable en su nota de bienvenida, resultara ser todo lo contrario. Sin embargo, antes de que tuviera la oportunidad de preguntarle más, JJ colgó. «Tal vez las cosas son simplemente diferentes en la costa oeste», dijo Jalesa a Chidosi en un intento de explicar el extraño y alarmante comportamiento de JJ. Ambos estuvieron de acuerdo en que ciertamente fue una bienvenida memorable a una de las ciudades más famosas de Estados Unidos. La pareja pasó el día en una playa cercana, y para cuando el sol comenzó a ponerse, el incidente de la mañana estaba casi completamente olvidado. Cuando terminaron en la playa, Jalesa y Chidosi regresaron a su Airbnb, con el resto de la tarde siendo agradablemente tranquila. Terminaron el vino, comieron algunos de los mejores tacos que habían probado en sus vidas y disfrutaron de una dulce comedia romántica en Netflix. Solo después de haberse retirado a la cama, fue que el terror aumentó exponencialmente. Poco después de las 2 de la madrugada, la pareja se asustó hasta los huesos cuando una figura encapuchada literalmente irrumpió a través de la gran ventana de su oscura habitación. La violenta intrusión esparció fragmentos de vidrio por todas partes, y ambos gritaron de terror mientras la figura rompía la ventana. «No tenía idea de lo que estaba pasando», recordó Chidosi, «pero reaccioné como si estuviéramos bajo ataque». En un instante, Chidosi, de 1,87 m de altura y 105 kilos, se lanzó sobre el hombre que yacía inmóvil en el suelo del dormitorio. Se cortó los pies descalzos con el vidrio roto en el proceso, pero la adrenalina en ese momento hizo que apenas lo sintiera. Todo lo que importaba era asegurar y detener al intruso maníaco para que no pudiera acosarlos nuevamente. Mientras clavaba su rodilla en la espalda del intruso, Chidosi gritó a Jalesa que llamara al 911, temiendo que otros intrusos pudieran intentar entrar a la residencia. Jalesa agarró su teléfono y se apresuró a llamar al 911, y su novio le gritó que se escondiera bajo la mesa por si algún otro hombre armado irrumpía en el dormitorio. Mientras lo hacía, Jalisa tomó nota mental de la vestimenta del hombre, con el objetivo de proporcionar una descripción lo más precisa posible al despachador de emergencias. Sin embargo, cuando intentó mirar su rostro y la capucha de su chaqueta comenzó a deslizarse hacia atrás, notó algo que instantáneamente le causó escalofríos. «JJ», gritó, reconociendo a su supuesto superhost como el hombre que acababa de irrumpir en su dormitorio. Chidosi estaba tan sorprendido por el grito de su novia que levantó la rodilla de la espalda de JJ, lo volteó para confirmar que la persona que los estaba aterrorizando era su aparente benévolo arrendador. En el momento en que aflojó su agarre, JJ se liberó y salió corriendo del edificio tan rápido como sus piernas se lo permitieron. Minutos más tarde, Jalisa Jackson estaba informando a la policía que acababan de ser atacados por su propio anfitrión de Airbnb, que se había vuelto loco y que necesitaban ayuda lo antes posible. Mientras esperaban la llegada de los oficiales armados, Jalesa y Chidosi se armaron con los cuchillos más grandes de la cocina y se prepararon para otro asalto. Mientras esperaban, de repente escucharon el sonido de un helicóptero sobrevolando, y momentos después, el patio entre la casa de huéspedes y la casa principal se llenó de luces intermitentes. Jalesa notó entonces a 2 oficiales de policía, llevando a un hombre esposado de regreso a la propiedad. Era JJ, y estaba despotricando y rabiando sobre las tarifas de limpieza. Al parecer, había dicho a la policía que había ordenado a sus inquilinos que se mudaran después de que no pagaran las tarifas de limpieza.
Pero mientras se desarrollaba el alboroto, una anciana salió de la casa principal y preguntó qué estaba pasando. Resultó que la mujer era la verdadera dueña de la propiedad y que había alquilado la casa de huéspedes a JJ con la condición de que no la subarrendara a nadie más. Jalesa y Chidosi le dijeron que hasta donde sabían, JJ alquilaba el lugar todo el tiempo y que de hecho era su principal fuente de ingresos. Le preguntaron cómo no había notado a todas las personas entrando y saliendo con equipaje, pero la mujer respondió tímidamente que pensaba que todos eran amigos de JJ. Afortunadamente, después de hacer algunas llamadas a Airbnb, la empresa reembolsó a la pareja los $708 completos que habían pagado para alquilar la casa de huéspedes y también les ofreció reubicarlos en otra propiedad sin costo adicional. Sin embargo, debido al trauma que habían experimentado, Jalesa y Chidosi no tenían ningún deseo de seguir usando Airbnb y se registraron en un hotel Hilton local, aunque les costó $2,300 adicionales hacerlo. Después de todo, buscaron una compensación de $5,000 de Airbnb debido al terror y trauma que habían experimentado. Pero después de un periodo de intensas negociaciones con el departamento de quejas de la empresa, la mejor oferta que pudieron obtener fue de $2,500. Airbnb ofreció endulzar el trato pagando 5 sesiones de terapia para cada uno de los miembros de la pareja, lo que argumentaron que elevaría el total de la compensación a más de $5,000, pero Jalesa y Chidosi se negaron. Si piensas que eso parece extremadamente tacaño por parte de Airbnb, tienes razón, ya que según la revista Forbes, la empresa tiene un valor de alrededor de $38,000 millones con ingresos anuales de poco más de $2,000 millones. Casi todas las noches, unas asombrosas 2 millones de personas se hospedan en propiedades de Airbnb en más de 8,000 ciudades de todo el mundo. Por lo tanto, seguramente tienen los ingresos para compensar adecuadamente a una pareja que pasó por algo tan horrible y traumático. Y para una empresa cuyo modelo de negocio se basa en la confianza y que proclama, su seguridad es nuestra prioridad. El incidente en Los Ángeles muestra un escalofriante fallo en el sistema de selección de Airbnb. La empresa misma ha afirmado que ningún sistema de selección es perfecto, pero mientras esto siga siendo así, parejas como Jalesa y Chidosi seguirán estando a merced de criminales y villanos que solo desean aprovecharse de sus semejantes. Esto ocurrió en julio del año pasado. Mi casa estaba teniendo algunos problemas bastante grandes y me quedé sin electricidad durante varios días mientras se reparaba. Trabajo desde casa, por lo que esto fue un problema importante y finalmente tuve que alquilar un Airbnb para quedarme unos días hasta que volviera la electricidad a mi hogar. No vivo en la ciudad más grande, por lo que no había muchas opciones de Airbnb cerca de mí. La más cercana a un precio razonable estaba a unos 45 minutos en coche de mi casa. Estaba en un área aún más pequeña y aislada de la ciudad, que a menudo se refería como no la mejor sección para vivir. Solo me iba a quedar unos días, así que la cantidad que ahorraba valía la pena. Cuando llegué entré directamente y básicamente me fui a la cama, agotado por todo lo que estaba pasando con mi casa. Por la mañana me levanté temprano y comencé a preparar mi laptop y mi espacio de trabajo. Justo antes de empezar a trabajar hubo un golpe en la puerta. Dudé si abrirla o no porque ni siquiera era mi casa, pero pensando que podría ser el anfitrión o algo así, me acerqué a ver quién era. En el porche había un hombre, tal vez de unos 30 años y cubierto de tatuajes. No parecía ser un anfitrión de Airbnb ni siquiera un vendedor. No estaba seguro de por qué estaba allí, y realmente no quería saberlo, así que decidí dejarlo. Me alejé de la puerta y volví al escritorio, terminando de prepararme y comenzando a trabajar. Tuve algunas reuniones y mucho trabajo por ponerme al día después de mi ausencia los últimos días. No creo que me levanté del escritorio hasta las 8 p.m., e incluso entonces estaba considerando volver a trabajar después de salir a recoger la cena. Solo un par de minutos después de regresar y comenzar a comer, sin embargo, otro golpe llegó a la puerta. Inmediatamente me levanté y fui a ver quién era, y no me sorprendió ver que era el mismo tipo de antes. ¿Qué podría querer de mí tan tarde en el día? En realidad, estaba más molesto que preocupado, pero nuevamente me alejé de la puerta y volví a comer mi cena. Después de 30 minutos y alrededor de la 1 a.m.,
Decidí trabajar al menos 1 hora más. Estaba cansado, pero el trabajo tenía que hacerse y sabía que posponerlo hasta mañana solo me estresaría más. Me puse los auriculares e intenté concentrarme durante la siguiente hora. Avancé mucho y una vez que estuve satisfecho, finalmente cerré mi laptop para el día.